Buenas noches, amada familia. Gracias. Voy a hacer una pequeña oración para comenzar. Padre, Señor Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo precioso que usted nos permite, Señor, poder compartir su santo evangelio, su palabra, Señor. Que sea usted, Señor, hablando a través de cada uno de nosotros, Señor, y dándonos el entendimiento y la sabiduría para que de verdad podamos conectar nuestro corazón con tu santa palabra, Señor, con tu propósito, con tu voluntad, Padre Santo. Gracias, Señor mío, dejamos este momento en tu santa presencia, Padre, y oramos a ti con el agradecimiento, pidiéndotelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, gracias hermanos. Vamos a compartir esta noche sobre San Juan. Vamos a leer San Juan 8. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amada familia, yo sé que muchos de ustedes han escuchado siempre la parábola de la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, ¿sí? Y muchas parábolas y muchas historias están en la Biblia para enseñarnos el corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, quiero centrarme esta noche en el versículo, amados, en el versículo 4 y en el versículo Eh, y en el versículo 6, versículo 4 y el versículo 6 dice, y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en el 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Entonces vamos a hablar un poco sobre la ley de la gracia, ¿no? La ley del pecado y de la muerte y la ley de la gracia. Realmente cuando esta mujer fue llevada ante nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ella iba a ser enjuiciada por la ley del pecado y de la muerte. Por eso la ley de Moisés se llama el pecado de la ley de la muerte. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, habla los mandamientos, ¿no? Donde Dios nos habla los 10 mandamientos, ¿sí? 613 leyes están escritas en la Santa Biblia, pero fueron reducidas en 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos, el primero que Dios dejó al pueblo de Israel, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, ¿sí? Por eso cuando Moisés bajó con las tablas de la ley del monte Sinaí y vio al pueblo de Dios adorando una imagen, un becerro de oro, ¿qué hizo Moisés con las leyes? Las quebró. ¿Por qué? Porque ya Dios había dado una ley que si ellos adoraban imágenes y adoraban otros dioses, ellos tendrían que morir. Moisés, para evitarle esa catástrofe al pueblo, quebró esas leyes, ¿no? Pero realmente nosotros podemos ver que por ellos incumplir solamente esa ley, más de 3,000 hombres murieron aquella vez, ¿no? Entonces realmente, ¿por qué esta ley? Esta ley es la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Esta mujer sorprendida, ella iba a ser enjuiciada por esta ley. Los fariseos la trajeron. ¿Por qué? En la ley dice que la mujer sorprendida en el adulterio tendría que morir, ¿no? Era la muerte para ella. Así que cuando ella llegó ante Jesús, ella ya tenía que la muerte, ¿no? En el corazón de ella no había esperanza de nada, solamente
que tenía la muerte, ¿sí? Por eso ella estando ahí, los fariseos le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres, ¿no? Entonces ellos se basaban en los fariseos y los escribas. Aún hasta hoy todavía ellos se basan mucho bajo la ley, ¿no? Pero realmente nuestro Señor Jesucristo estaba escribiendo en tierra, ¿no? Vamos a buscar un pasaje en el libro de Daniel, el capítulo 5, libro de Daniel, a ver si lo encuentro, amados. Yo no lo dejé presente. Joel, Daniel, el capítulo 5, ¿sí? Vamos a buscar Daniel capítulo 5 y vamos a leer aquí, ¿no? El versículo 25, ¿no? Dice, y en la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsi. Esta es entonces, cuando Dios, quiero explicar un momentico, cuando se mostraron los dedos de Dios por primera vez en el monte Sinaí, cuando Dios escribió las leyes por medio para entregárselas a Moisés, para que Moisés se las entregara al pueblo de Israel, ¿sí? La segunda vez que Dios escribió con un dedo fue en la época de Daniel, cuando se levantó un rey que tomó los vasos de oro del templo de Dios, ellos los llevaron ¿cómo se llama? Aquí dice, cuando ellos fueron trasladados, ¿no? A Babilonia. Cuando ellos fueron trasladados a Babilonia, este siervo de Dios, Daniel, él era un príncipe, pero él fue como esclavizado para poder servir al rey de Babilonia. Este Daniel era un siervo de Dios, ¿no? Y Dios le dio mucha gracia ante todos estos mandatarios para que él, como un gobernador, ¿no? Entonces, un día, pasando el tiempo, después de que murió un rey que amaba mucho a Daniel, se levantó su hijo, pero su hijo hizo una gran fiesta y él con los vasos de oro del santuario de Jehová hizo fiesta con sus concubinas, con sus súbditos, y en ese momento salió una mano escribiendo con el dedo, ¿no? Entonces era como un juicio para este rey. Daniel le interpretó esta escritura a este siervo, ¿no? A este rey. Y también la otra parte donde nosotros vamos a volver nuevamente a San Juan 8, amados, que ustedes, para repasar un momentico como la gracia de Dios, ¿no? Dice aquí el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Jesús no podía condenar ni liberar a esta mujer por medio de la antigua ley. ¿Por qué? Porque esta ley es la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? Solamente esta ley que les podía traer al pueblo pecado, ¿sí? Porque cuando una persona entre más intente cumplir la ley, más va a caer en la ley, ¿sí? Cuando a uno le dicen no haga, es cuando uno más quiere hacer. Cuando yo le digo a mi hija, oiga, usted no me salga con ese muchacho, le prohíbo a ese muchacho, ella más lo va a hacer, ¿sí? Porque le estoy prohibiendo algo que ella quiere hacer. Nosotros también, ¿no? Nosotros también, cuando una persona intenta llegar ante Dios por la ley, por eso se carga, por eso sufre, por eso ya no quiere estar en una iglesia. ¿Por qué? Porque enseñan es la ley, una ley que nosotros, entre más nos digan, nos prohíban algo, pues más vamos a hacer, ¿verdad? Entonces dice que nuestro Señor Jesucristo estaba escribiendo en tierra, pero él no podía decirle, aunque Jesús es justo, aunque Dios es justo, sí, porque Jesús no le temía presentarse delante de nadie, no tuvo miedo de presentarse tampoco delante de Dios, porque él es justo, ¿verdad? Entonces Jesús no le podía decir a esta mujer que era justa, aunque Jesús ya antes de encontrarse con esta situación de esta mujer, él ya había cargado todos los pecados de la humanidad,
en el río Jordán, en la imposición cuando Juan el Bautista impuso las manos sobre Jesús, él trasladó todos los pecados, ¿sí?, del mundo hacia Jesús. Por eso cuando esta mujer llegó ante Jesús, él no, aunque ella ya sí ya era limpia ante los ojos de Jesús, ante los ojos de Dios, ya ella era una mujer limpia. Jesús no le podía decir que ella era justa, porque Dios no puede decirle a un pecador que es justo, ¿sí? Simplemente porque Dios es justo. Dios quiere que la persona primero conozca su condición. Por eso esta situación que la llevó a ella a conocer quién era ella, ¿no? Delante de Dios. Antes ella tal vez conocía muy bien la ley, ella sabía lo que le esperaba, pero ella no había llegado a su corazón, su condición. Cuando ella se presentó, ¿no? Dice que nosotros, muchas personas tienen su propia justicia. Hay muchas personas en el mundo que hacen obras buenas, que son buenas personas, pero si nos comparamos con Jesús, realmente nosotros nos vemos muy sucios, muy perversos, muy faltos, ¿verdad? Por eso Dios permitió esta situación ante ella, ¿no? Tal vez ella nunca había conocido su ser, quién era ella, ¿no? Tal vez ella aparentaba una situación en un lado, otra situación en otro lado. Tal vez ella tendría tanta carga de ver que ella no podía cumplir las leyes de Dios, así que por intentar no hacer terminó haciendo, pero esa situación la llevó a ella a un verdadero arrepentimiento, porque cuando ella estaba ahí, ¿qué le llegó a ella? ¿Sí? Dice que en un momento de que una persona está enfrentando la muerte, en ese momento no sirve estudio, no sirve dinero, no sirve categoría, no sirve absolutamente nada, ¿no? Porque simplemente la persona se enfrentó con la muerte. Al corazón de ella, ¿qué llegó? La muerte, ¿no? Ese es el corazón que Dios busca, amados. Es el corazón que Dios necesita encontrarse. Con ese corazón Jesús necesita encontrarse, ¿verdad? Pero Jesús estaba escribiendo en tierra. Él no le ponía cuidado a ellos, ¿no? Porque él sabía la intención de ellos, no solamente hacia ella, sino también hacia su propia persona. Entonces Jesús escribiendo en tierra, ¿sí? ¿Por qué él estaba escribiendo en tierra, no? Porque él estaba cambiando esa ley del pecado y de la muerte. Nuestro Señor Jesucristo ya la estaba cambiando en ese momento. Para él poder liberarla a ella, tenía que cambiar esa ley que la condenaba a ella por una nueva ley, por la ley del amor y de la gracia, ¿verdad? Por eso en el momento que él escribió en tierra, cuando él terminó de escribir con su dedo en tierra, ¿qué le dijo a la mujer? ¿No? ¿Qué le dijo a ellos? El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, ¿verdad? Entonces todos sabían, ¿no? Ah, tal vez algunos de ellos también habían adulterado con ella, o tal vez habían hecho también, pero tampoco se conocían. Pero cuando Jesús les habló de esta forma, ellos ¿qué hicieron? ¿Quién los acusó a ellos? Su conciencia. Dice que todos se fueron, ¿verdad? Y aquí dice, y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, amados. Vamos a buscar un momento aquí en el libro de Romanos, el capítulo 8, amados. En el libro de Romanos, el capítulo 8, vamos a leer el versículo 1 aquí. Vamos a leer, dice, ahora pues ninguna condenación, disculpen. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? Dios dejó primero la ley antigua, que era el pecado, ¿sí? Que esa ley nos llevaba a cometer más pecados. Pero vamos a leer aquí el versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién nos libró de la ley antigua que nos llevaba al pecado y a la muerte? La nueva ley, dice aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Jesús, el propósito de Dios, que era, amados, podernos librar de esa antigua ley. Dios quería poder librar a estas personas, ¿sí? En la época de él quería mostrarle, ¿no? El siervo del domingo nos predicaba sobre
porque Jesús, sí, él nos hizo una pregunta. Si nuestro Señor Jesucristo, después de que fue bautizado, después de que Juan impuso las manos sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, traspasando todo el pecado del mundo sobre él, y si al siguiente día, porque al siguiente día Juan lo vio, ¿no? Con sus discípulos le dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si al siguiente día Jesús hubiera muerto, nosotros hubiéramos quedado limpios del pecado. ¿Mm? ¿Habíamos quedado limpios del pecado, amados? Sí, claro, habíamos quedado ya limpios del pecado, pero ¿por qué Jesús duró 3 años en esta tierra? ¿Sí? ¿Por qué Él caminó 3 años con ellos? ¿Para qué? Porque Él necesitaba, ¿no? Mostrarse como ese cordero, como ese hijo de Dios, como ese salvador que venía a salvar a todos los israelitas del pecado. Él quería que lo vieran, no lo vieran solamente como un profeta o como un siervo de Dios que curaba enfermos, que levantaba muertos, que limpiaba leprosos, que sanaba a los ciegos, que les daba la vista. No, Dios mostró mucha su obra, no solamente para que ellos vieran esa obra, sino para que Él quería mostrarles, ¿no? Yo soy ese cordero, yo vine a cambiar esa ley, ¿sí? Esa ley del pecado y de la muerte, yo vine a cambiarla, ¿sí? Él quería mostrarles a Él quería enseñarles su corazón. Por eso Jesús hizo muchos milagros, ¿sí? Y también siempre habló el evangelio, aunque los fariseos, los escribas lo juzgaban, ¿no? Sí, como tanto que le decían como que él tenía a demonios, ¿sí? El que él sacaba demonios por el príncipe de Belcebú, ¿no? Todo esto, sí, pero nuestro Señor Jesucristo, o sea, me pongo a pensar, ¿no? Si una persona en mi barrio hiciera un gran milagro, hiciera algo, pues yo pensaría qué es esa persona, o sea, por qué esa condición de esa persona, ¿no? Pero meditaba, estas personas no captaron, o sea, tanta obra, tanto poder Dios les mostró, pero fueron muy poquitos, ¿no? Los que entendieron que Él era el Salvador del mundo, que Él venía de redimirnos, ¿sí? Del pecado y de la muerte, amados, ¿sí? Por eso vamos a volver nuevamente aquí, amados, dice el versículo 1 de San Juan 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque ¿qué es el Espíritu? Dice aquí, amado, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Por qué nos libró? Porque Él fue el único que pudo cumplir esa ley, amados, ¿sí? Para nosotros era imposible llegar ante Dios tratando de cumplir una ley. ¿Por qué? Por eso se llama la ley del pecado y de la muerte. Esta mujer iba a ser condenada por medio de esta ley, ¿sí? Pero Jesús escribiendo esa nueva ley, Él la pudo liberar a ella, ¿no? Él no le podía decir directamente a ella que era una mujer justa, ¿sí? Pero cuando Él cambió esa nueva ley, Él pudo decirle, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cómo la juzgó nuestro Señor Jesucristo? Por la nueva ley, la ley de la gracia, la ley de la misericordia, ¿verdad? Vamos a buscar un momentico, amados, en el libro de Jeremías. Jeremías, amados, el versículo 31, capítulo 31, versículo 31, amados. Vamos a leer. Jeremías 31. Disculpen, ¿dónde está Jeremías? 31, vamos a leer Jeremías 31, 31, amados, vamos a leer, dice, Jeremías 31, 31, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Entonces, ¿cuál fue el pacto que ellos invalidaron, amados? La ley antigua, ¿no? La ley que Dios le dio al pueblo por medio de Moisés, dice aquí. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, aquí vienen días, dice Jehová, los cuales haré nuevo pacto. Cuando nuestro Señor Jesucristo hizo ese nuevo pacto, amado, ¿sí? Cuando Dios y el Padre se reunieron en el cielo un día, ¿sí? Y el Padre tenía tanto dolor porque Él creó a toda la humanidad. ¿Para qué? Para manifestarse por medio del ser humano, ¿sí? Para que nosotros, siendo unas criaturas creadas por Dios, entendiéramos que tenemos un Padre, un Creador, que quiere darnos todo y que quiere hacernos feliz. Y no solamente eso, porque Dios no es un Dios egoísta, así que Él quiso compartir su eternidad también con nosotros, ¿verdad? Pero eso se dañó por medio del pecado que cometió nuestro primer padre Adán. Nos separamos de Dios, ¿sí? Así que Dios tuvo que enviar, ¿sí? A su representante, ¿a quién? A su Hijo amado Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir a cabalidad esa ley que era imposible para el hombre, ¿sí? Entonces, ¿Dios qué quiere, amados? Que nosotros vayamos ante Cristo, ante Dios con la nueva ley. ¿La ley qué? De la gracia, la ley del amor, la ley de la misericordia, ¿verdad? Que nosotros sepamos en nuestro corazón ese valor tan grande que tiene Jesucristo para nosotros, amados, ¿sí? Muchas personas saben de Jesucristo, muchas personas en el mundo saben, ¿no? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino y cargó el pecado de todo el mundo sobre él, que nos libró, ¿sí? Del pecado y de la muerte, pero ellos aún siguen confiando en esa ley que los lleva al pecado y a la muerte, amado. Entonces no reconocen, no pueden entender en su corazón que nosotros ya fuimos libres de esa ley. Es por eso que en el Antiguo Testamento, un día cuando los filisteos atraparon el arca del pacto, donde estaban guardadas las leyes del pacto de Jehová, ¿sí? Las leyes, ellos un día destaparon, ¿no? Esa arca, y por eso les llegó la muerte a esas personas, hasta 5,000 hombres, 5,000 personas murieron, ¿no? Simplemente porque ellos miraron esa ley. Dios no quiere que nosotros miremos esa ley. Los fariseos y los escribas, estas personas, llevaron a enjuiciar a esta mujer por medio de esa ley, pero no se daban cuenta que ahí estaba Dios mismo, ¿sí? Para poderla librar a ella con una nueva ley. Cuando Jesús estaba escribiendo en tierra, Él estaba haciendo esa nueva ley. Por eso, Él después de que escribió y alzó sus ojos, ¿sí? Y todos se fueron acusados por su conciencia. Jesús quedándose esa mujer ahí sola, porque realmente a ella sí le llegó la muerte. A ella se dio cuenta, yo nunca podría cumplir esa ley, yo no pude cumplir esa ley, ¿sí? Porque esa ley me llevó al pecado y me llevó a la muerte. En el corazón de esta mujer no había esperanza de nada. Por eso, ¿quién hizo todo para la salvación de ella? Lo hizo nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo también con todos nosotros, amados, ¿sí? Aunque no éramos dignos, aunque no éramos merecedores de esta salvación, amados, ¿sí? Escuchaba a un siervo. Ahí en el libro de San Marcos habla sobre la mujer sirofenicia, cuando esta mujer, siendo griega, llegó ante Jesús a pedirle misericordia, que sacara el demonio que estaba dentro de su hija, ¿sí? Pero Jesús, ¿qué le dijo? Deja que se sacien primero los hijos, porque no está bien echar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero esta mujer, ¿qué le dijo? Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué significa? La salvación, amados, no era para nosotros los gentiles. El evangelio no era para nosotros, era para los judíos, ¿no? Esta mujer era griega, pero ella solamente por pura misericordia de Dios, por esa fe que tuvo en Jesucristo, en que Él era el único que tenía el poder para salvar a su hija, por esa fue que Dios tuvo misericordia de ella. Pero nosotros, amados,
Nosotros no merecíamos, para nosotros no era el evangelio, para nosotros no era esta salvación, era solamente para su pueblo Israel, para los judíos, amados, ¿sí? Pero afortunadamente, lo digo por mí, ¿no? Afortunadamente, ¿sí? Dios nuestro Padre les quitó a ellos, amados, ¿sí? Esa gracia y nos la entregó a nosotros los gentiles por un tiempo, amados, ¿sí? Entonces es una gracia de Dios muy grande porque nosotros no éramos merecedores, amados, ¿sí? De esta salvación, de este evangelio tan precioso, ¿sí? Que Dios nuestro Padre nos dio a través de su Hijo Jesucristo, cargando en él todos los pecados del mundo, amados, ¿sí? Y no solamente cargó en Jesucristo todos los pecados del mundo, sino que a través de él nos dio, ¿sí? La vida eterna, nos dio salud, nos dio bendición, nos dio felicidad, porque el que dice, venid a mí los que estéis cargados y cansados, yo los haré descansar, amados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fe, amados, sí? No es que yo me apoye en esa antigua ley, porque nunca podría, amados, ¿sí? Fácilmente nosotros podemos ser engañados por nuestro pensamiento, pero el siervo, el presidente de la Misión Buenas Nuevas, este precioso siervo, nos está enseñando, lean la Biblia, entiendan o no entiendan, lean la Biblia, ¿sí? Acepten la palabra tal como Dios la dejó escrita, amados, ¿sí? Sin entender, entiendan o no entiendan, lean la palabra, oren al Padre, oren a Dios y confíen, ¿sí? En que ya Dios nuestro Padre se ha puesto un deseo en nuestro corazón, es porque Él ya lo hizo, es porque Él ya cumplió ese deseo en nosotros, amados, ¿sí? Nosotros, yo le decía a mi hijo, nosotros desperdiciamos mucho el poder que Dios nos ha dado, amados. Si ustedes que me están escuchando están 100% seguros, amados, ¿sí? Que están en esta nueva ley, amados, ¿sí? Aquí dice el capítulo 8 de San Juan 8, versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si realmente en el corazón de ustedes, amados, ya fueron libres de esa antigua ley y ahora viven, sí, bajo la nueva ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, amado, entonces ustedes ya son hijos de Dios, son redimidos, ¿sí? Por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice, vamos a leer versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, Dios condenó ese pecado ¿en quién? ¿Quién recibió todas nuestras maldiciones? ¿Quién recibió todo nuestro pecado? Nuestro Señor Jesucristo lo recibió en su carne, ¿verdad, amado? Vamos a leer aquí un momentico el capítulo, Romanos capítulo 4. Vamos a leer, amados, dice aquí el versículo, capítulo 4 de Romanos 4, vamos a leer el versículo 7 y 8 dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Quién es bienaventurado en este planeta Tierra, amados? Es bienaventurado aquel que el Señor mira justo, aquel que el Señor mira santificado, justificado, solamente por la obra preciosa y su sangre preciosa, ¿sí? Solamente aquellos que verdaderamente reconocen, ¿sí? Que nosotros morimos por causa del pecado, morimos hermanos espiritualmente, pero que gracias a nuestro Señor Jesucristo tenemos la vida eterna en abundancia, y no solamente vida eterna, amados, sino que en este mundo, amados, podemos tener a ese Dios precioso, ¿sí? Que nos ayuda en todas nuestras debilidades, ¿sí? Que Él clama por nosotros ante el Padre, que estamos cuidados solamente porque Dios nos dio esa gracia, amados, de haber podido entender este precioso evangelio, amados, ¿sí? Yo también, amados, anduve en muchas denominaciones, ¿no? ¿Sí? Yo también, como les he testificado a ustedes, cuando yo quise bautizarme, porque yo creía que yo podía ser hija de Dios a través de un bautizo, ¿sí? Pero cuando a mí me dieron un folleto, un libro así como pequeño, yo podía leer todas esas leyes y mirándome a través de las leyes me daba cuenta que era imposible para mí cumplir esas leyes, porque yo me conocía
conocía quién era yo, ¿sí? Por eso para mí eso fue algo duro, pero como yo tenía más interés en querer ser hija de Dios, ¿sí? Sin saber la verdad, sin saber que yo estaba bajo la muerte, bajo el pecado, amado, ¿sí? Sin embargo, así me echaron agua encima, pero ¿cómo salí? Una pecadora mojada, amado, ¿sí? Pero gracias a Dios, Dios me dio la gracia, amado, de encontrarme un día, ¿sí? Con un salvo, con un justo, amado, que tiene la certeza y la seguridad de que está limpio de todos sus pecados, de que es redimido 100%, amados, por la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces, esa persona me pudo explicar, sí, este evangelio precioso, amados. Yo nunca refuté, amados, sí, aunque yo pertenecía a otras denominaciones, yo nunca refuté, amados, sí, pero le doy gracias a Dios porque ese fue el corazón que Dios me dio, no porque yo pudiera o porque yo fuera entendida, amados, porque como un día les conté, amados, yo tengo 52 años y ya hace el año pasado apenas me gradué de bachiller, amados, ¿sí? Siempre mi deseo fue graduarme, poderme graduar de bachiller, pero nunca lo logré. ¿Por qué? Porque desde los 20 años, amados, yo empecé a tener hijos, 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 ¿sí? Y por dedicar mi vida para poder sacar a estos muchachos adelante, no tuve el tiempo para terminar mi bachiller. Pero mi meta y mi deseo fue quererle dar, ¿no? O trabajar para poderle dar estudio a estos muchachos. Le doy gracias a Dios que estos por lo menos terminaron todo el bachiller, ¿no? Ahora que ellos están grandes, gracias a Dios, Dios le da la gracia para que puedan entrar a una universidad y puedan como hacer su carrera, ¿no? Porque yo hasta el bachiller, hasta ahí pude, amado, ¿sí? Pero mi deseo fue haber querido o querer ser bachiller y lo logré, gracias a Dios. Y Dios me dio esa gracia, amado, ¿sí? Entonces, amado, yo fui una persona sin letras, sin estudios, y yo no sabía nada. Lo único que tenía temor en mi corazón era de irme a condenar eternamente, ¿sí? Ese era mi temor. Por eso amo este evangelio, amado, sí. Amo este precioso regalo que Dios me dio, la salvación de todos mis pecados, ¿sí? Entender que ya no tengo ni mancha de pecado en mi corazón y que como lo dice Hebreos 10:17, Él nunca más se acordará de mis pecados y mis transgresiones, amados, ¿sí? Cuando Dios me ve a una persona como yo, amados, sí, que merecía la muerte, que merecía el infierno, cómo Dios me ve justificada, cómo me lo regaló gratuitamente, amado, por su gracia, por su misericordia, amados, sí. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Que todos los seres humanos puedan tener esa seguridad y esa certeza de que ya no tiene y que ya estamos lavados, limpios de todos nuestros pecados, que no tenemos pecado en nuestro corazón, amado, que nuestro corazón está blanco como la blanca lana. Esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Dios sufre mucho, Dios también le duele, amado, ¿sí? Cuando una persona muere, se va a la eternidad creyendo que tiene el pecado, porque Dios envió a su Hijo para morir, para recibir el juicio de Dios por el pecado de toda la humanidad, independiente de quien sea, amado, ¿sí? Ya el cielo está abierto para todos los seres humanos, amados, ¿sí? Entonces, para Dios es un dolor muy grande, amados, ¿sí? Que una persona no pueda entender, no pueda creer este precioso evangelio, que escuche más, ¿no? Como lo dice aquí en el libro de Romanos, ¿no, amados? Aquí, ¿no? Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, ¿sí? Pues Dios que quiere que nosotros no andemos conforme a la carne, ¿sí? Sino conforme al Espíritu, ¿sí? La carne que nos lleva, la carne nos lleva, nuestros pensamientos nos llevan a sufrir, a desesperarnos, ¿sí? A mirar el mundo, porque nosotros no fuimos creados, nosotros no tenemos ojos espirituales para ver el mundo espiritual de Dios, amados, ¿sí? Pero si ya estamos en Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo nos da ese sentir, nos da esa gracia, ¿sí? De poder ver el mundo espiritual de Dios, amados. Él siempre nos está diciendo, ¿no? Como se lo dijo a Jairo, ¿sí? No temas, cree solamente, ¿sí? Yo estoy con vosotros hasta el fin de los siglos. Dios quiere que no andemos conforme a la carne, amados, sino conforme al espíritu de vida, amados, ¿sí? Al espíritu que Dios nos dejó, que es su santa palabra, amados, ¿sí? Entonces, amados, yo estoy muy agradecida con Dios, ¿sí?
Vamos a leer una promesa de Dios, amados, ¿sí? El capítulo 8. Vamos a leer el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí dice el versículo 17, amados, dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, amados, ¿sí? Entonces, y si hijos también herederos y coherederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿sí? Si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, amados, ¿sí? Entonces, realmente, amados, nuestro Señor Jesucristo nos dijo que el Padre le había dado toda potestad en los cielos y en la tierra. Todo lo que hay en este planeta Tierra y todo lo que hay en el cielo es de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién está en nosotros, amados? ¿Quién vive en nosotros? Cuando Él venga por su iglesia, ¿por quién viene? Por Él mismo, porque Él, ¿dónde está? En este templo, amados, ¿sí? Está en nosotros. Y por eso, amados, nosotros somos herederos y coherederos, ¿sí? No solamente herederos, sino coherederos con Cristo Jesús, amados, ¿sí? No digo que no pasemos situaciones, circunstancias, amados, ¿sí? Pero en nuestro corazón nosotros no estamos solos. Nosotros tenemos el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, amados, ¿sí? Por el cual clama Abba Padre. ¿Quién clama por nosotros? ¿Quién dice Abba Padre? Nuestro Señor Jesucristo, que está en el corazón del justo, del santo, ¿sí? Amados, ¿sí? Entonces, amados, muchas gracias, ¿sí? Recuerden, nuestro Señor Jesucristo cambió, nos dio una nueva ley cuando Él escribió en tierra, amados, ¿sí? Para Él poder liberar a esta mujer, Él tuvo que cambiar esa ley antigua por una nueva ley, la ley de la gracia, del amor, amados, ¿sí? Y por esa nueva ley fue que esta mujer fue enjuiciada. ¿Sí? Ni yo te condeno, le dijo, ¿sí? Igual que nos está diciendo a nosotros, Él no nos condena, amados, ¿sí? Y nos dice, vete y no peques más, ¿sí? Significa, ya no siga conforme al pensamiento, ya no creas que tienes el pecado, sígueme a mí, ¿sí? Yo soy el espíritu de vida y que da gracia al mundo, amados, ¿sí? Entonces, muchas gracias, voy a orar para terminar. Padre, Señor Dios, te damos muchas gracias, Señor, usted nos dejó, Señor, el espíritu de vida, de la gracia en Cristo Jesús, Señor. Por eso, Padre, tú ya, Señor, la aboliaste, Padre, esa nueva ley, para darnos una nueva ley, Señor, la ley tuya, Señor Jesucristo. Por medio de usted, por medio de la fe en ti, Señor Jesús, nosotros somos justificados, santificados, Padre Santo, y somos redimidos de todos nuestros pecados, Padre. Permite que cada persona que pueda escuchar este evangelio, Señor mío, pueda creerlo, pueda entender también en su corazón, Señor, esta gracia tan grande que usted nos dejó en este planeta Tierra, Señor, su santo y precioso evangelio, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por habernos redimido, por habernos lavado con su sangre preciosa de todos nuestros pecados, Señor bendito. Bendice cada persona, Señor, que está conectada en este momento, cada hermano, Señor, aquellos, Señor, que no tienen seguridad y certeza de su salvación, dale la gracia, el entendimiento, la sabiduría, Señor, para que tu palabra pueda entrar en sus corazones, Señor, y puedan conectarse contigo, Padre, con tu Santo Espíritu, Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor, gracias por todo. Dejamos este momento precioso, maravilloso en tu santa presencia, Señor, y oramos a ti con agradecimiento, Padre, en el nombre santo de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, amado.